sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi edén, lo asumo y ni dudo. Y lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabó siendo cierta. Dejé la puerta abierta y una nota medio escrita. Alrededor del 20% de los adolescentes con trastorno bipolar han intentado suicidarse al menos una vez en sus vidas. Tremendos sentimientos de pena, desasosiego, desesperanza se alternan y muchas veces se mezclan con el polo opuesto, arrebatos de alegría, euforia, locuacidad desproporcionada. Los cambios extremos de humor y las conductas inadecuadas son los síntomas más evidentes del trastorno bipolar, un trastorno polémico, difícil de diagnosticar y muy poco investigado cuando los afectados son niños y adolescentes. Una vez más, he notado la vergüenza al mirarme en el espejo, mamá. Perdóname, te lo suplico, no sé si me explico. En Sin Distancias nos movemos hoy en el terreno de la salud mental infantil y juvenil y lo hacemos con tres grandes especialistas. Para comenzar, escuchamos a Paloma Chorot, profesora de Psicología Patológica de la UNED, coordinadora de los cursos de posgrado que imparte esta universidad sobre psicopatología y salud y habitual colaboradora de este espacio. Buenos días, vamos a dedicar el espacio de hoy a delimitar algunas cuestiones importantes sobre el trastorno bipolar en niños y adolescentes, que se denomina también trastorno bipolar pediátrico. Cuando esta enfermedad se inicia durante las etapas infantiles, se denomina trastorno bipolar de aparición temprana y puede ser más grave que el que comienza en las últimas etapas de la adolescencia o incluso en la edad adulta. De ahí que un diagnóstico rápido, temprano y adecuado permite una actuación clínica precoz y efectiva, pudiendo controlar el trastorno a través de la intervención, bien farmacológica o psicológica, tal y como vamos a ver más adelante, de la intervención más adecuada. Los niños que sufren trastorno bipolar experimentan cambios inusuales y bruscos en su estado de ánimo y esa patología puede hacer a un niño que le resulte muy difícil manejarse pues, en su vida cotidiana, manejarse adecuadamente en su vida cotidiana, pues en el colegio, llevándose bien con sus amigos o con la familia. En esencia, la bipolaridad se manifiesta a través de una sintomatología depresiva y maníaca. Y el niño experimenta ambas condiciones al mismo tiempo y puede estar afectado durante largos periodos de tiempo, considerándose estos síntomas de forma crónica, más crónica que episódica. Históricamente, la existencia del trastorno bipolar en niños y adolescentes ha sido un tema controvertido hasta los años 90 y su prevalencia se consideró poco frecuente en un principio, dado que en el contexto de las alteraciones afectivas el trastorno bipolar pediátrico era o es mucho menos frecuente que la depresión mayor. En este sentido, el trastorno bipolar en niños se trata de una patología muy poco investigada y que incluso es curioso cómo en las clasificaciones nosológicas, por ejemplo en el ICD o en el DSM-4, este trastorno no estaba incluido dentro de la categoría de trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia, aún siendo, considerando la sintomatología que tiene, siendo más grave que la depresión mayor. De ahí que, al considerarlo como un trastorno nuevo en cuanto a su conocimiento, muy especial por sus implicaciones graves en el desarrollo del niño y extraordinariamente peligroso si tenemos en cuenta que los adolescentes con trastorno bipolar poseen un riesgo elevado de suicidio. Aproximadamente el 20% de ellos tienen al menos un intento. Merece la pena abordarlo en sus aspectos clínicos, etiológicos y preventivos. En torno al trastorno bipolar existen numerosas interrogantes que vamos a intentar clarificar en la medida de lo posible, contando para ello con la colaboración de dos grandes especialistas en el tema,
el profesor José Luis Pedreira y el profesor José Antonio Portellanos. Ambos son importantes referencias en el campo de la psicología clínica y de la psicopatología infanto-juvenil y colaboradores muy asiduos en la Facultad de Psicología de la UNED en distintas actividades. El profesor José Luis Pedreira, buenos días, José Luis. Buenos días, Paloma. Es psiquiatra del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, es profesor de la UNED en el grado de Trabajo Social, colabora en el máster de Psicopatología y Salud de la UNED de la Facultad de Psicología y acaba de publicar un trabajo precisamente sobre este tema en un libro. El trabajo del profesor Pedreira se llama Curso longitudinal y pronóstico del trastorno bipolar en la infancia y la adolescencia, suicidio, relación entre suicidio y trastorno bipolar de inicio precoz. Con lo cual, bueno, pues nos va a aportar mucha luz a este tema que, como ya he dicho previamente, es un tema muy desconocido, muy poco tratado en relación con aspectos importantes en la clínica del trastorno bipolar en niños y adolescentes. Y el profesor José Antonio Portellano, buenos días, José Antonio. Paloma, buenos días. Hola, ¿qué hay? Es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, psicólogo especialista en psicología clínica, colabora también asiduamente en el máster de psicopatología y salud de la UNED y también es un experto en neuropsicología. Bien, una vez hechas las presentaciones, pues si os parece, vamos a empezar a tratar este problema del trastorno bipolar. La primera cuestión que me gustaría plantear es con objeto de centrar un poquito el tema de la siguiente manera. Reconociendo que el trastorno bipolar se ha convertido en un tema polémico y controvertido, como ya he comentado en la presentación, en el contexto de la salud mental infantil y que además el diagnóstico suele ser complicado y en ocasiones suele demorarse excesivamente. Por ejemplo, un 25% de los niños que lo padecen han sido diagnosticados con un retraso de más de 3 años. Esto es realmente importante. Yo os preguntaría si existe, a vuestro juicio, desde vuestro punto de vista, si existe realmente el trastorno bipolar pediátrico y qué diferencia habría con el trastorno bipolar en adultos, porque claro, muchas veces el trastorno bipolar en niños no se ha reconocido porque se da como más prioridad o más preferencia al trastorno bipolar adulto. Y luego, en este sentido, si existe realmente este síndrome o este trastorno, ¿cuáles serían los síntomas más característicos? Es decir, si hay una sintomatología específica de niños y adolescentes con trastorno bipolar. ¿Qué os parece? José La Luis. pregunta es difícil, ¿no crees tú? Es complicado. Vamos a ver, el trastorno existir existe. Quizá menos de lo que se diagnostica habitualmente y quizá haya que pulir mucho más las formas de presentación de acuerdo a la etapa madurativa que tienen los niños. No es que se tarde en diagnosticar, sino que la exigencia para diagnosticarlo es mayor que en la etapa adulta para que aparezcan los ciclos sucesivos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchas ocasiones la fase depresiva viene enmascarada, como bien sabemos, por la etapa evolutiva, y las depresiones infantiles no se presentan tanto con la anedonia, la sensación de decaimiento, la tristeza, los llantos, sino que se presentan justo al contrario, como disforia, irritabilidad y malestar. Entonces, entre eso y el posiblemente si es una defensa maníaca, si estamos ante una hipomanía, entonces la situación es como mucho más difícil. Digamos que no es la clínica tan recortada, aumentan mucho más las situaciones, vamos a decir, en vez de bifásicas, monofásicas, lo que pasa que con una dificultad mayor en el proceso diagnóstico. Kraepelin ya dijo que se presentaban en la infancia y la adolescencia y dijo que era el 0,4% del total de los casos, y allá Kraepelin planteó esa situación. Ahora lo que hay es un desacuerdo muy importante. Mientras que en Estados Unidos diagnostican muchísimos, en Europa diagnostican muchísimo menos. Quizá porque en Europa se es más exigente a la hora de hacer el diagnóstico de trastorno bipolar que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen la financiación de los tratamientos. Y entonces decía un residente que habíamos mandado nosotros 6 años, estuvo
6 años en uno de los departamentos de la Columbia, y entonces dice que lo que más le llamó la atención es que cuando llegaba un adolescente de 14, 15 años, se sentaba todo pachi el tío y decía, I'm bipolar, y se lo soltaba. Y entonces, claro, era como que ya estaban metidos en esa dinámica para facilitar los tratamientos, porque si no tenían ese diagnóstico, tenían que pagarlo. Yo creo que está pasando con el trastorno bipolar un poco lo que pasó con el TDAH hace años, que hubo un boom. Ahora está empezando a haber un boom quizá injustificado, porque hay los trastornos bipolares que hay, no hay más. Y en cuanto a síntomas, yo creo que es importante destacar que a aparición más precoz, el riesgo de que sea más grave el cuadro parece ser que incrementa la gravedad, y que son más frecuentes los episodios mixtos. Lo has señalado tú antes, es decir, ese estado en donde es muy difícil de discernir entre si es un estado de euforia o de depresión típicamente disfórico. Por tanto, los episodios son más rápidos. O sea, el cambio de un estatus depresivo a otro de tipo maníaco o hipomaníaco suelen ser más rápidos que en los adultos. Y yo lo que veo, y la literatura lo confirma, es que el problema del diagnóstico es que en mi experiencia, no te vienen los casos con un diagnóstico presunto de trastorno bipolar, sino te vienen por problemas de conducta, porque les han sacado, les han expedientado en el colegio, porque tienen fracaso escolar, porque tienen TDAH, y entonces, claro, ahí, como has señalado tú antes, hay que hilar fino, porque hay un solapamiento, como bien se sabe, entre trastorno de ansiedad, trastorno de conducta y TDAH, pero no es lo mismo. Entonces, a veces puedes incurrir en un diagnóstico errático. Entonces, yo creo que queda mucho por investigar, pero que no hay que asumir que en fin, todo niño que tenga un trastorno TDAH, hay cuadros, todos lo vemos, que han sido diagnosticados trastorno por déficit de atención, cuando en realidad tenían connotaciones, o sea que hay una comorbilidad, una patología que va demasiado unida y que a veces no es fácil. Sí, es verdad, todos estamos de acuerdo que el trastorno bipolar puede estar enmascarado con otros trastornos, TDAH, trastornos de conducta. Como este programa seguramente lo estarán escuchando padres de familia, con hijos pequeños y tal, ¿cómo podrían detectar o qué signos son de alerta para decir, ojo, que mi hijo puede tener un trastorno bipolar y necesita una atención clínica o necesita, y cuanto más rápida sea mucho mejor? ¿Cómo podríamos informar a los padres de esta detección de un trastorno bipolar? El diagnóstico es muy difícil, y entonces decir cuáles son signos de alerta es tremendamente dificultoso. Primero porque los signos de alerta son tremendamente inespecíficos y empiezan a coger especificidad cuando se van agrupando. Y para agruparlos con un sentido clínico hay que tener un poco de experiencia clínica, porque si no, uno puede bajarse el listado y resulta que puntúa en 17 trastornos. Y más ahora en el DSM-5, que con el DSM-5 ahora con toser puedes estar en 6 o 7 trastornos a la vez. Entonces, esta situación pues es bastante complicada, ¿no? Porque se psiquiatriza y se psicologiza la vida cotidiana y eso no es bueno. Dicho esto como elemento de entrada, decir que fundamentalmente un cambio de humor con una cierta constancia, aunque la ciclada sea rápida, ¿verdad? Pero sí que tiene una cierta constancia. Eso es para llamar. Una situación de expansión tremenda por parte del niño, se encuentra expansivo y no puede parar esa situación de expansividad, pues también hay que seguirlo. Vamos a decir seguirlo, o por lo menos sacar la oreja, ¿verdad? Y sobre todo hay un tercer dato que para nosotros es absolutamente fundamental, que son antecedentes familiares. Un trastorno bipolar pediátrico sin antecedentes familiares prácticamente es inexistente. Prácticamente es inexistente. ¿Y de qué tienen que ser los trastornos, los antecedentes familiares? Puede ser de un trastorno bipolar, pero puede ser de un trastorno depresivo mayor, bastante constante, o puede ser de un trastorno de la esfera psicótica de una manera, vamos a decir, integrada socialmente. Es decir, no hay una transmisión lineal, pero sí que están los subyacentes que
acompañan a los que se llaman marcadores genéticos de estas afecciones graves psiquiátricas familiares. Claro, y si a eso le añades los factores relacionados con la ansiedad y el estrés, entonces se produce una sinergia que 1 más 1 son siempre más que 2. Entonces, claro, el desglosar dónde empieza un diagnóstico y dónde acaba otro es difícil, pero como ha dicho José Luis hace un momento, pues hay una aparición de síntomas que tienen una duración, una persistencia, y lo que comentan los padres, los educadores de estos niños que luego van a ser diagnosticados de un trastorno bipolar pediátrico es también que hay un antes y un después, una aparición brusca, o sea que no es... Normalmente, bueno, es más de aparición súbita, hay una mezcla de síntomas, que los síntomas mixtos son muy frecuentes. A veces, bueno, esto que es patrimonio del estado maníaco, porque está muy eufórico, muy activo, porque no tiene necesidad de dormir, porque está verborreico, pero al mismo tiempo, en ese episodio, como es característico en los estados mixtos, pues tiene un estado de irascibilidad, de furia, de tristeza, de pena, todo combinado, y es muy difícil. Pero la aparición brusca y son marcadores que llaman la atención, porque... Y una cosa que puede, como factor diferencial con el TDAH, es que el TDAH, como bien se sabe, es de aparición previa, los síntomas de inatención y hiperactividad antes de los 6-7 años, cuando en realidad aquí es todo lo contrario. Estos niños, en lo que yo sé, no tienen sintomatología previa, y al llegar a la preadolescencia, entonces empiezan a tener cambios muy bruscos, muy súbitos, y que es lo que sorprende a los educadores. Niños que tenían éxito escolar empiezan a decir, bueno, va mal, así va a ser un TDAH, porque a veces se piensa como primera diagnóstico ese. Los padres te lo confirman, y entonces ves ese cuadro que, como has comentado antes, donde hay una mezcla que no es fácil. Tienes que esperar que haya una evolución para tener certeza o más que certeza de que realmente es un trastorno bipolar. Y no otro diagnóstico. Sí, ya nos situamos en que hay un niño bipolar en casa, aunque según algunos casos clínicos, hasta que tú hablabas de la genética, José Luis, hay familias donde hay 4 niños bipolares, o sea, eso es terrible, o sea, eso es eso ya denota la herencia genética también, o la influencia genética del trastorno, pero también es terrible para el contexto familiar. Entonces, sin duda alguna, porque ya nos situamos, ya digo, en una casa, en una familia donde hay un niño bipolar o un adolescente bipolar, y yo creo que los familiares, las familias de estos niños están siempre desconcertadas porque sienten la necesidad de información y apoyo, y luego por otro lado los arrebatos estos que tienen los niños de ira desproporcionada, de rabietas, de episodios de agresividad incontrolada, pues yo creo que los padres generalmente, es mi opinión, no cuentan con unas pautas para afrontar este problema. Entonces, ¿qué herramientas podríamos dar o qué información específica sobre el manejo de este trastorno podríamos dar a los padres para que ayuden a los hijos y sobre todo para que se facilite un poco la convivencia con los hijos, la convivencia, el ambiente familiar? ¿Qué estrategias podríamos dar a los padres? No es fácil, tampoco. No es fácil por varias razones. Una, porque la estrategia tiene que ser muy combinada, muy integrada. Por un lado, hay que hacer el tratamiento individual con normalizadores del estado del ánimo, que además son fármacos muy conocidos porque se han utilizado en el tratamiento de las epilepsias infantiles. Entonces están tremendamente experimentados. No tienen una situación de no experimentación, sino todo lo contrario, ¿verdad? Estos están por una parte. Por otra parte, también hay que utilizar los neurolépticos. Estos ya son un poco más finos de trabajar con ellos, pero una vez que se estabiliza, la interacción entre los dos suele ser bastante buena para abordar la situación. Esto es una parte del tratamiento individual. La otra parte del tratamiento individual consiste en que el propio niño pueda ir como reconociendo los propios cambios emocionales que va teniendo y les pueda avisar, más que actuarles y más que expresar la situación de su emoción, como esto de la emoción expresada externamente, externalizada, que los pueda expresar para que se le pueda ayudar. A nivel familiar es importante darles las pautas de
por un lado, que estén atentos a lo que está ocurriendo, aumentar su atención con relación a ese niño y al sufrimiento psicológico que comporta. Y en segundo nivel es que sean muy claros. O sea, si ya es malo los señalamientos contradictorios a los niños, en el bipolar, vamos, fatal. O sea, hay dos situaciones, que es la parte de los psicóticos y la parte de los bipolares, en los cuales las contradicciones entre lo que se dice, el gesto, el tono, o las contradicciones entre ambos miembros familiares, o esas situaciones de que ahora se dice una cosa y 5 minutos después se dice la contraria, eso a los bipolares les dispara. Es ponerlos en el disparadero y desde luego en acelerarlos de una manera muy importante. Y el tercer nivel está en el de la exigencia real, de la exigencia que significa contener, pero al mismo tiempo que sepan que hay un nivel de exigencia. Y estos son, yo creo que... luego hay un dispositivo donde se pueden trabajar de una manera muy adecuada, que es los hospitales de día, los dispositivos intermedios, con intensidad de psicoterapia, con paso de niveles grupales a niveles individuales y apoyo familiar. Este es un buen dispositivo para los trastornos bipolares. Yo quiero insistir, al hilo de lo que has dicho, en la importancia de la psicoeducación. Sí, sí. La psicoeducación no solamente dirigida al niño, y ahí incluiría medidas de terapia psicológica, sino los padres, porque los padres no tienen ni idea. Entonces tiene un niño con problemas de conducta, que cambia, que altera la dinámica. Entonces, yo aquí quiero hacer alusión a una frase de una célebre neuropsicóloga, que ella hablaba de daño cerebral, que era Muriel Lesac, decía que el daño cerebral es un asunto de familia, que se parecía a la mafia, lo decía una semejanza que puede ser extrapolable al caso de los trastornos bipolares. Es muy difícil manejar a estos niños. Entonces, la psicoeducación es muy importante que atendamos a los padres. Primero, darles una información de qué es lo que está pasando, una información de que es un problema biológico, que es un problema que tiene repercusiones médicas, psicológicas, educativas, porque si no, le van a tratar como un mal educado. Si no, van a emplear pautas más de tipo punitivo, que no valen para un niño que simplemente tenga problemas de conducta. Y, por supuesto, en la psicoeducación, en la parte dirigida a los padres, pues como todos sabemos, en salud mental hay que cuidar al cuidador. Entonces, tratar que los niveles de estrés de los padres no aumenten, el aprender a identificar cuando un niño empieza a entrar, en brote, ¿no? Puesto que eso se refiere más a un estado psicótico, pero cuando empieza a tener manifestaciones de que tiene que hacer, y por supuesto, evitar las situaciones de ansiedad y estrés, que haya un ambiente lo más relajado posible. Y como has dicho muy bien, José Luis, y yo también quiero recalcarlo, que es que el niño o el preadolescente o el adolescente, cuando está en estatus, no es capaz de discernir lo que le pasa, está perfectamente anosognósico. Pero cuando ese momento está llegando, hay factores indicativos que a través del proceso psicoterapéutico se le puede enseñar a este niño a identificar situaciones de riesgo, y también a la familia, para evitar o mitigar los síntomas. Y por supuesto, yo insisto en la importancia que tiene la regulación, lo acabo de decir, de la ansiedad, del estrés, o sea, las contingencias ambientales. Cuanto más normalización haya, que los horarios de sueño sean los adecuados, que no haya una ingesta masiva de cafeína en forma de una célebre marca comercial de cola o su alternativa, que en fin, que haya, por ejemplo, los videojuegos, que es que ahora están surgiendo una ingente patología de las modernas tecnologías adictivas. Puede ser un factor que no va a producir nunca un trastorno bipolar, pero puede ser un coadyuvante para intensificar los problemas. O sea, todo esto, este binomio entre tratamiento farmacológico necesario y el tratamiento psicológico necesario, pues es bueno tenerlo en cuenta y activar pues todos los recursos, familia, ayuda a tratamiento médico y tratamiento psicológico. Actuar en tándem siempre es muy importante. Aquí hay una parte del triángulo familia-niño que me falta, si hay que intervenir también de alguna manera, que es la escuela. Claro, un niño bipolar en la escuela tiene que ser terrible, con los compañeros, a nivel de profesorado. Entonces, ¿cómo podemos intervenir o qué programa, si hay algún programa estructurado de aplicación en la escuela? ¿Cómo se maneja ese problema?
No es sencillo en la experiencia porque la entrada en la escuela no es fácil. Es decir, la escuela ha hecho una organización de sus propios apoyos que a veces a los extraños, vamos a decir, no nos es fácil entrar, ¿verdad? Porque aunque la psicoeducación es muy importante, no todo es psicopedagogía, precisamente por la propia expresividad clínica que en el trastorno bipolar es tan invasiva para todo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, sí que es importante en la escuela, yo diría más bien 3 niveles de intervención. Un nivel de intervención sería el saber reconocer los pródromos, es decir, cuando empieza la situación a descompensarse. ¿Para qué? Para que no exista un aumento de la excitabilidad. Es decir, ¿qué hacen, por ejemplo, las tecnologías de la información? Que en los niños aumenta mucho la excitabilidad cerebral, y entonces resulta que, claro, les ponen un disparadero. Pero también aumenta la excitabilidad emocional, por ese querer solucionar, ese querer ponerse por delante. Exacto. Que ya es tremendo para el propio bipolar. Entonces, disminuir los niveles de excitabilidad implican saber reconocer que cuando está hiperreactivo el niño, cuidado, hay que sacarle. Porque además no se puede estar integrado en ese momento en el conjunto, porque lo que puede hacer es, como tú bien dices, romper la propia y perturbar de una manera al profesor, alterarle en la respuesta a los compañeros y que nadie sepa al final. Sí. Claro, rompe el aula. Entonces hay que sacarle fuera, sacarle para poder trabajar con él fuera. Entonces ese sería el segundo nivel, decirle, le he identificado, tengo que sacarle fuera. Y el tercer nivel consiste en cómo se explica a los demás que este niño lo está pasando mal. Bueno, hay muchas experiencias que han hecho, yo creo, que de una manera muy importante, por ejemplo, pues María José Díaz Aguado, de querer explicar las diferencias, ¿verdad? La profesora Díaz Aguado ha intentado muy bien siempre explicar las diferencias que acontecen en las clases, ¿no? Y yo creo que aplicarlo a esto, a alguna de sus enseñanzas, está muy bien. Sí, ¿hay algún programa, José Antonio, teniendo en cuenta que el trastorno bipolar en niños aparece en edades tempranas, ¿habría algún aspecto o algún componente en el que se pudiera incidir de cara a la prevención? ¿Algún componente psicológico? Programas específicos yo no los conozco. Hay, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, hay algún programa, pero más a nivel local. Pero yo insistiría que las técnicas de modificación de conducta son imprescindibles también como uso más directo, que sería bueno entrenar a los profesores, a los orientadores que ya lo manejan, para dentro del aula poder rentabilizar al máximo y controlar estas alteraciones, esta bipolaridad que tienen estos niños. ¿Y es posible prevenir este trastorno? ¿O es tan biológico o tiene una carga tan biológica, genética, etcétera, que es imposible dar pautas, por ejemplo, pues de cara a una prevención primaria, que es lo más básico, ¿no? Ojalá. Ojalá lo podamos hacer, ojalá, Pero yo creo que tiene una carga muy mixta, es decir, es un factor terreno muy afectado, el que hay, el factor de la carga genética, y 2, hay que tener en cuenta que sin ser específica la genética, sí que es específico el modelo de comunicación que obtiene y que, por lo tanto, digamos, en plan Bandura, modelaría la presentación del trastorno. Y entonces, claro, el modelo de comunicación de un bipolar, de un psicótico, pues son muy determinados. Claro, entonces, la epigenética, que ahora está tan de moda, los genes no son como son, sino como se expresan. Se expresan por las contingencias ambientales. Entonces, un ambiente más estable siempre va a minimizar, va a frenar. Ahora, ojalá pudiéramos llegar a la prevención primaria que impidiera el desarrollo de la enfermedad. Yo creo que eso es neurociencia ficción de momento. De momento, sí. Sí, porque bueno, la prevención secundaria ya habéis explicado muy bien cómo hay unas pautas de psicoeducación, de intervención en las aulas, pero claro, la prevención primaria, que es lo que intentamos por todos los medios, parece que es difícil. Porque no hay marcadores muy previos, aparece cuando aparece. Y entonces acá tienes que estar alerta al momento en que aparece. Entonces, claro, una vez que ha empezado, se activa en todo su esplendor. Bien, pues con esto llegamos al final del programa. A mí sí que me gustaría enfatizar que el trastorno bipolar constituye una patología grave
que puede causar problemas significativos en la escuela, como hemos visto ya, en la familia, en la comunidad, y que si no se detecta y se trata de forma adecuada puede conducir a hospitalizaciones, a abuso de drogas, accidentes o al suicidio. El profesor Pedreira, en el artículo que comentaba yo en la presentación del profesor Pedreira, ha enfatizado el tema del suicidio. Es un aspecto muy, muy importante dentro del trastorno bipolar que creo que hay que tener muy presente, sobre todo en los preadolescentes, donde los intentos son mucho más elevados quizá que en los niños en edades más tempranas, ¿verdad? Y bueno, pues que de ahí que si los padres sospechan que su hijo puede padecer un trastorno bipolar, deben consultar inmediatamente a un psicólogo, a un psiquiatra, a un especialista en salud mental para que puedan evaluar al niño e intervenir lo más rápidamente posible. Y tener atención al acompañamiento terapéutico porque tiene riesgo suicida, como sabemos, no solamente cuando está en estatus depresivo, sino peor cuando está desfogado en la cresta de la ola, porque la impulsividad natural del adolescente se produce una sinergia unida a lo que lleva implícito el estado maníaco, y el riesgo es muy elevado. O sea, por los dos extremos aumenta el riesgo. Hay que prestar atención, acompañamiento terapéutico. 4-6-1, más en la fase maníaca que en la fase depresiva. Sí. Bueno, pues con esta llamada de atención y con esta llamada de alerta terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, José Luis Pedreira. Muchas gracias, José Antonio Portellano. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, muchas gracias. En Sin Distancias nos hemos ocupado del trastorno bipolar en niños y adolescentes. Ha sido con la ayuda de Paloma Chorot, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, y con la ayuda de otros dos grandes especialistas en salud mental infantil y juvenil, José Antonio Portellano, psicólogo clínico, y José Luis Pedreira, psiquiatra en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Y terminamos con una recomendación para todos los interesados en este tema. Se trata de un libro muy reciente, su título Trastorno bipolar de inicio precoz, consenso y controversias. Autores Josep Tomás, Ana Bielsa y Aurelia Rafael. Es un trabajo colectivo que incluye también una interesante aportación de nuestro invitado José Luis Pedreira. El título del libro, recordamos, Trastorno bipolar de inicio precoz. Editorial Panamericana.